Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre arbitramiento internacional frente a las disposiciones generales de la Ley 1563 de 2012, lo relativo a la sección tercera. En esta sección, las disposiciones generales nos dan luces de qué es el arbitraje, cómo está compuesto, qué características tiene, cuáles son los criterios de interpretación y cómo se ha manejado el arbitraje durante estos últimos años conforme a las disposiciones generales que son relativas a la Ley 1563. Nuestro grupo está conformado por Lina Marcela Chacón Parra y quien les habla, Diego Hernán Rodríguez Ayala. Bueno, ahora vamos a ver qué es el arbitraje y básicamente pues el arbitraje internacional es considerado como un método de resolución de controversias entre una o dos o más partes. Y estos están guiados o dirigidos por árbitros que son facultados con poderes específicos tanto por las partes como por la ley correspondiente. El inicio del arbitraje internacional, digamos que nace o inicia su procedimiento o su aplicación cuando el procedimiento arbitral se somete o nace, digamos, de esa manifestación de la voluntad de las partes que han convenido que el conflicto o controversia que se suscite dentro de ellas en relación de sus compromisos contractuales se solucione a través del arbitraje. Y digamos que ese inicio del arbitraje nace a través del pacto arbitral o la cláusula compromisoria. Y se debe tener en cuenta que esa cláusula compromisoria debe tener una naturaleza que desee que se resuelva esa controversia que se somete a litigio conforme a aspectos relativos a equidad, derecho y tecnicismo. Esto en virtud de proteger los intereses de las partes. Bueno, ahora hablaremos de los criterios del ámbito de aplicación del arbitraje internacional que cuenta con dos criterios. El primero es el criterio jurídico que básicamente nos dice que es el mandato de la ley como el domicilio y el lugar del cumplimiento de las obligaciones. Y el criterio económico que básicamente nos manifiesta que pues no están definidos en la ley o en la norma, sino que más bien se hace una interpretación de los mismos respecto de los intereses del comercio internacional. Ahondando, digamos, dentro de esos criterios de aplicación, podemos definir que en los criterios jurídicos se abordan dos aspectos. Cuando los domicilios de las partes están en diferentes países al momento de firmarse el acuerdo de arbitraje, o cuando en el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o del contrato surge una controversia. Eso frente a los criterios jurídicos. Y ya los criterios propiamente económicos surgen es cuando estos afectan los intereses del comercio internacional. Bueno, frente a las características del arbitraje, eh, es necesario referirnos a la sentencia C947-2014 de la magistrada ponente Gloria Estela Ortiz Delgado, y nos enuncia básicamente cuatro tipos de características. Inicialmente la voluntariedad, y es que esto es un acuerdo previo y voluntario entre las partes de someter el asunto o controversia a un tribunal de arbitramiento. Por tanto, se desplaza a la jurisdicción ordinaria o la jurisdicción interna de un estado para conocer de esos asuntos que someten a arbitraje las partes. También, digamos que tiene una característica potestativa, y esta es esa calidad o esa actitud que se le entrega a los árbitros para que ejerzan o puedan dirimir el conflicto. Y esto conforme al laudo arbitral que ellos emiten en resolución de ese conflicto. El arbitraje también es excepcional, como quiera que no todas las controversias se pueden solucionar mediante este tipo de
de mecanismo, pues también digamos que existen bienes jurídicos o tal vez derechos que no están sometidos o no están sujetos a una solución arbitral. Y finalmente, en esta sentencia, nos dice que, el arbitraje tiene una naturaleza plenamente procesal. Por tanto, los particulares que tienen jurisdicción como los árbitros deben estar ajustados al mandato de la ley y la Constitución. De igual manera, la doctrina nos trae otras características y es que el arbitraje es neutral y es la posibilidad que tienen las partes de escoger libremente el tribunal al cual someterán sus controversias. También es inmediato, pues digamos que el tribunal le da una atención favorable a las partes que deciden acudir al arbitramiento. Es muy flexible, pues está alejado de formalidades y ritualidades de los procesos normales, por tanto es muy rápido y muy ágil. Ahorra tiempo a las partes, por tanto es de carácter de celeridad y ayuda a que se resuelva la controversia en el menor tiempo posible. Es confidencial en tanto a las partes pueden decidir de someter cada una de las actuaciones que se desarrollan durante el procedimiento arbitral a confidencialidad, por tanto se restringe su publicidad. Y es económico en cuanto a la celeridad, porque permite a las partes que el proceso se termine en el menor tiempo posible y así incurrir en los menos gastos que se puedan surgir durante el procedimiento arbitral. Bueno, ahora bien, hablando pues de la naturaleza del arbitraje, encontramos que este pues tiene como distintos elementos y que en general su utilización o bueno, su implementación es en controversias mercantiles. Primero tenemos que es un contrato de carácter, tenemos que el contrato pues sea de carácter internacional. También tenemos que el arbitraje pues sea aplicable a la controversia, que no, digamos que no, esa controversia no esté restringida, como ya lo mencionó mi compañero anteriormente, que también este se acoja a la ley aplicable al fondo de la controversia. eh, También que tenemos como uno de los elementos que se debe hacer el uso de los criterios de aplicación anteriormente mencionados, que son los criterios jurídicos y económicos. Y también que se puede presentar en dos o más sistemas jurídicos y que sea pues el tema de la renuncia del principio de territorialidad por el tema de que son contratos de carácter internacional. Y por último, tenemos que en este es obligatorio que la sede del arbitraje sea en un tercer estado con el fin de que éste sea neutral y de que no esté a favor de ninguna de las partes. Bueno, también tenemos algunos elementos que nos permiten definir qué es el arbitraje internacional. Dentro de ellos encontramos el elemento subjetivo, que básicamente nos traduce que son las partes y los árbitros. Es decir, quienes componen por una parte el tribunal arbitral y por la otra parte quienes, digamos, someten o están sometidos a dirimir una controversia. También tiene un elemento objetivo que hace referencia a la ley aplicable al fondo de la controversia, la cual escogieron las partes, digamos, para que se dirima o se solucione ese conflicto. También tiene un elemento de internacionalidad y ese elemento es el hecho por el cual, digamos, esos particulares que acordaron someter sus controversias al arbitramiento deben tener un domicilio distinto entre los estados. Es decir, no pueden convivir o no pueden estar dentro de un mismo estado, sino deben ser diferentes estados, así como la sede de encargada de dirimir el proceso debe estar en otro estado. También tiene un elemento muy importante que es el elemento por la materia del litigio.
Y en este, básicamente, el arbitraje adquiere ese elemento cuando evidencia una afectación directa a los intereses del comercio internacional. De igual manera, tiene un elemento de temporalidad y este elemento supone que la cláusula arbitral se encuentra primero en el tiempo, por tanto las partes, digamos que definieron cuál iba a ser el compromiso o cómo se iban a someter al arbitraje y el compromiso, digamos, esa parte ya posterior a que se finalice el procedimiento arbitral es el entendido o se entiende como el acuerdo al cual llegaron las partes una vez terminó el litigio. Siguiente. Bueno, Bueno, también tenemos el elemento de temporalidad, que básicamente se estipula como una cláusula arbitral en la que se encuentra, pues, obviamente el tiempo y el compromiso posterior a que pase, digamos, como el proceso, por así decirlo. El elemento de independencia, básicamente, pues, es el cual, o se entiende como el que determina la validez y la eficacia de dichas cláusulas arbitrales. Y es independiente, pues, de la del contrato. Tenemos también el elemento procesal y sustancial, y básicamente nos menciona este que es como una protección al derecho del debido proceso y del orden público respecto del procedimiento arbitral. Por último, o bueno, después encontramos que el elemento de vinculación del laudo, y este elemento pues básicamente implica o hace referencia a que ellos tienen que estar vinculados al laudo conforme a su ejecución y a los efectos que la ley deriva del laudo, o sea, tanto en el momento en que se haga su ejecución y también los efectos de la misma. bueno, ya haciendo referencia propiamente al arbitraje, digamos que encontramos 5 tipos de arbitraje, para lo cual yo voy a explicar los 2 primeros y mi compañera los 3 últimos. El primero es que el arbitraje puede ser ritual e informal. Ritual quiere decir cuando se aplica el arbitraje en sometimiento a la ley, mientras que, digamos, el arbitraje propiamente informal es cuando éste no aplica directamente la ley, por tanto no tiene la posibilidad de producir efectos de cosa juzgada ni efectos vinculantes. La segunda clase es el arbitraje en derecho y el arbitraje en equidad. Básicamente, el arbitraje en derecho consiste en que los árbitros deben aplicar la norma que consideren pertinente al fondo de la controversia. Y por otra parte, el arbitraje en equidad es que los árbitros deciden conforme a su apreciación, basados, digamos, en la lealtad y esa experticia que tienen sobre el tema. Es una institución la que se encarga de designar a los árbitros dentro del desarrollo del trámite, y que también tenemos que las partes designan a los árbitros y que se encargarán de las cuestiones que van a someter bajo litigio. Después encontramos el arbitraje general y especial, que básicamente nos menciona que es aquel que se desarrolla en virtud del quehacer diario y que no sale pues de las fronteras de un estado, o sea que es más bien interno. Y que nace el otro, pues el especial, que es el cual nace de las inversiones mercantiles que se realizan entre particulares de diferente estado. Por último, encontramos el arbitraje internacional e interno. Y pues básicamente nos menciona que son
que los arbitrajes que son de esta clase atienden a criterios de aplicación y no permiten que estos o se identifique si estos arbitrajes son internacionales o internos. Es decir, que muchas veces no se da como la posibilidad de ver si sucedió internamente o si sucedió de forma internacional. Finalmente, ya para ir cerrando la temática, podemos decir que el arbitraje internacional tiene una serie de requisitos. Digamos, para someter una controversia se deben de cumplir. Primero, la arbitrariedad, es decir, que la materia del conflicto sobre el cual verse debe estar directamente ligada o debe someterse, por tanto, al arbitraje internacional. Y digamos que acá se excluyen aquellas cuestiones que versen sobre delitos, orden público, derecho sobre los estados o aquellas relaciones que tengan propiamente los estados, la capacidad de las personas y aquellas cuestiones relativas a los bienes de las personas o lo que se considere pertinente. Por otra parte, tenemos la comerciabilidad y en este apartado básicamente nos dice que la materia que se someta, digamos, a conflicto debe tener criterios económicos que permitan considerar si se determina, si se determina que es un acto de comercio o no es un acto de comercio. Por tanto, se debe atender a la naturaleza mercantil del acto o relación que tiene la controversia en el origen de, digamos, de someter esa problemática al arbitraje. Y finalmente tenemos el criterio o el requisito de internacionalidad. Y básicamente es que esa controversia debe atender a la internacionalidad de las relaciones comerciales o contractuales. Por tanto, será internacional el arbitraje cuando las partes se encuentren domiciliadas en lugares diferentes y entre distintos estados. Es decir, las partes deben de estar o realizar su relación contractual cuando se encuentren una en un estado y la otra en otro, y por tanto también someter esa controversia a una sede diferente al estado donde se están domiciliando. Bueno, como conclusión tenemos que dentro del proceso de arbitraje podemos evidenciar que es un proceso muy sencillo, no es a grandes rasgos complejo. También podemos ver que nos da una facilidad dentro de los conceptos básicos y específicos que tiene el arbitraje y su amplia aplicación, ¿sí? Porque no solo se limita a las cuestiones internas, sino que también va más allá de la territorialidad en espacios internacionales. Nos da o nos permite ser más globalizados, ser interdependientes, hacer una comunicación más amplia y tener un punto más amplio de vista respecto de lo que piensan los otros estados como el pensar interno.